Cuando me digáis. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todas. Eh, Hoy, como sabéis, nos toca otro de nuestros talleres de traducción política. Sabéis que estamos trabajando por meses en el Soviet de Getafe de manera sectorial por tema, y el mes de septiembre, como es el mes de la vuelta al cole, lo estamos dedicando al tema de la educación, ¿vale? Hoy en concreto nos vamos a centrar al final lo que marca, lo que regula en el sistema educativo español, que es la ley educativa actualmente vigente, que se está terminando de implantar en los cursos pares este año, este curso académico 2023-24, y que es la LOMLOE, ¿vale? Que es como una sopa de letras, y por eso lo hemos titulado LOMLOE, lo que, porque lo escuchamos los nombres de las leyes, la LOSE, la LONCE, la LOCE, y que es si no cuento mal, la sexta ley educativa desde aquella Ley General de Educación, que fue la que implantó el BUP y el COU en su año, que es del año 70. Desde entonces hemos tenido 6 leyes educativas, sin contar que hubo una que no llegó a entrar en vigor, que hubieran sido 7, la LOCE de 2002-2003 con el gobierno de Aznar, ¿vale? Y hoy concretamente pues nos acompañan Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza Regional de Madrid, de Comisiones Obreras, y Aida San Millán, que es la secretaria de Enseñanza Pública de la FREN de Comisiones Obreras, también del sindicato, que son personas que trabajan sobre el terreno también de estos temas, y que yo creo que nos pueden ilustrar bastante bien, sobre todo en qué consiste esta ley, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos, porque todo tiene sus pros y sus contras. A lo mejor en unas cosas terminamos muy pronto y luego nos centramos más en otras cosas. Y bueno, pues si os parece bien lo que hemos dicho, un turno de intervención cada una. Si queréis respetamos el orden del cartel, que a mí me da igual, y luego pues como siempre dejamos abierto un espacio para el debate, preguntas, etcétera, cuando queráis. Pues de acuerdo, muchas gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, lo que nos da mucho para hablar. La idea es efectivamente enfocarnos en lo positivo y lo menos positivo. Y decíamos mientras preparábamos, comentábamos, charlábamos que probablemente desde la perspectiva de Madrid, desde la mirada de Madrid, sabemos que es mucho menos lo positivo que lo que nos gustaría realmente, ¿no? Vamos a encontrar muchos aspectos negativos porque vamos a comprender, aproximándonos a la LOMLOE, que lo que pasa en Madrid solo es posible porque tenemos una ley orgánica que tiene muchos resquicios, muchas insuficiencias que lo llega a permitir. Y yo quiero empezar por ahí, ¿no? Bueno, ley orgánica, que es lo que comparten todas las leyes, LO, no lo. Ley orgánica, toda ley orgánica se llama así, es una ley orgánica porque deriva de un artículo de la Constitución. Esas son las leyes orgánicas. En este caso del 27. El 27 de la Constitución es el que habla del derecho a la educación de todos los españoles y las españolas, y dice con claridad en el punto 1, en el 27.1, que hay derecho a la educación para todos y todas, punto, y luego dice que hay libertad de educación. Y subrayo esto porque, bueno, tengo que, para introducirlo, recordar que el 27 de la Constitución fue el último que se cerró. La Constitución, sabéis, lo vivimos en la calle, peleamos la democracia en la calle, los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo los que son nuestros predecesores, que gracias a ellos y a ellas tenemos democracia en este país, saben lo que costó esa carta, esa ley. Y en ese sentido decir que el 27 es el último artículo que se cerró. Fue muy difícil cerrarlo porque en España, que es una anomalía mundial, no hay consenso en educación. Y no hay consenso en educación, ese punto lo dice con claridad, porque en la parte de la libertad de enseñanza pues hay muchos intereses económicos e ideológicos. Está la privada, la educación como negocio, pero está, y no es menor, aquí tenemos un moderador que es de historia y lo sabe bien, que no es menor, una de las causas profundas de
del golpe de Estado de Franco y luego de la dictadura, que tiene que ver con la obsesión en España de entrar en la educación por parte de las órdenes religiosas, por parte de la Iglesia Católica. Y eso está en el 27.1 de la Constitución, en ese punto, en la segunda parte, cuando habla de que hay derecho a la libertad de enseñanza. Y desde ese momento hasta ahora hay estado uno de los elementos claves de esas leyes que suben y bajan letras, ¿no? La primera fue la LODE, inmediatamente después de la aprobación de la Constitución. Luego vino la LOCSE, que es de los 90, es la ley de Felipe González, hoy tristemente de actualidad, lo tengo que decir, tristemente de actualidad, entonces, pero es de su gobierno la LOCSE, ¿no? Muchas generaciones nos formamos en la LOCSE. Luego, a partir de ahí, cuando Aznar gana las elecciones, su obsesión es hacer una nueva ley educativa, y hace la LOCE, tú te referías a ella, no entró en vigor, por suerte, pero estuvo ahí, existe. Posteriormente perdió Aznar las elecciones y vino la ley del gobierno Zapatero, LOE, y posteriormente, cuando Zapatero pierde las elecciones y viene un gobierno nuevo del PP, hacen la LONCE, también conocida por la ley Wert. Esta ley yo creo que la tenemos muy actual, muy recordada, muy vivida, porque fue una ley contra la que luchamos, fue impuesta por una mayoría absoluta, luchamos en la calle, en Madrid armamos la marea verde contra esta ley con los elementos más regresivos que tenía. La LONCE pues derogó el derecho a la educación como derecho y lo que estableció es la educación como bien social, por lo tanto se situó en el 27.1 en la segunda parte, es decir, libertad de educación, es decir, negocio, si no es un derecho es un negocio, se compra, se vende, negocio educativo, mercado educativo, y eso es una de las claves de la LONCE. Por otra parte, todo lo que también recordamos de vulneración de participación, democracia, y luego también todo lo que tiene que ver con la religión. Pues religión obligatoria, evaluable, etcétera, entre muchas otras cosas. Resalto estos aspectos porque, claro, cuando llegamos a la LOMLOE es primera buena noticia, primer elemento positivo, deroga la LOMCE. Y nos lo tenemos que enmarcar como una victoria. Es una victoria de lucha de toda la comunidad educativa en la calle, mucho tiempo, muchos años y mucha pelea. Y es verdad, se deroga la LOMCE. Otro elemento positivo, no es una ley que fuera impuesta, se hace en el Parlamento con una mayoría muy compleja, tuvo más de 300 enmiendas y hubo un debate parlamentario y en esas enmiendas aparece ese texto que lamentablemente, adelanto, hago un poquito spoiler y digo, no nos convence, ya lo decía al principio, pero sí es cierto que no es impuesta, como la LOMCE, mayoría absoluta, unilateral de un partido que le impone a todos los demás y a la sociedad y a la comunidad educativa. Más de 300 enmiendas y ya digo, muy participada, muy debatida en el Congreso de los Diputados. Positivo también es que se restablece el derecho a la educación, artículo 27.1 de la Constitución. Otra vez esa parte se hace valer, desaparece la idea de bien social que se compre y que se vende, se vuelve al derecho a la educación de todos y de todas. Por otra parte, se restablece la democracia en los centros, consejos escolares, las familias pueden participar, se restablece también funciones del claustro, más participativa, mejora la democracia. Por otra parte, también en esta ley la religión deja de ser obligatoria, ya no es evaluable como asignatura de oferta obligatoria, no es obligatoria para todos y tiene que haber una alternativa también que garantice que los que no quieren estudiar religión puedan hacer una alternativa, algo así como educación para la ciudadanía, que es una de ellas, sabéis que es una de las de los mantras de la derecha
ultra y de la ultraderecha, pues que hay que eliminar ese tipo de formación en los centros porque eso adoctrina. Bueno, pues eso se recupera, que se había perdido también con la LOMCE. Y luego, por otra parte, también hay también algo muy positivo en la LOMLOE, que es de obligado cumplimiento, que es que todo es el enfoque competencial, transversal y toda la incorporación de los objetivos 2030, que son de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión Europea, pero están incorporados. Por lo tanto, de manera curricular y en el enfoque está, pues, por supuesto, el feminismo, por supuesto, el ecologismo y todos los elementos de solidaridad internacional, justicia social, todo lo que son los objetivos 2030. Hasta ahí todo son elementos positivos y, bueno, sobre todo, y yo insisto mucho en esto, nos luchamos mucho esta LOMLOE y es muy participada. ¿Es suficiente? Pues en cuanto a aspectos negativos, yo creo que Madrid demuestra que no es suficiente. No es suficiente porque las cuestiones estructurales, los déficits graves que tiene la educación madrileña son posibles con la LOMLOE. En Madrid fueron posibles antes de la LOMCE. Esto a mí particularmente me parece una de las claves desde la perspectiva de la izquierda que no deberíamos dejar de pensar, más ahora que tenemos la expectativa de que haya un nuevo gobierno de coalición. Creo que al nuevo gobierno de coalición le tenemos que poner deberes en materia educativa, porque resulta que en Madrid es que antes de la LOMCE ya se regalaba suelo público a las órdenes religiosas y a las patronales, ya se privatizaba, llegó la LOMCE, lo legalizó y se va la LOMCE y lo siguen haciendo porque resulta que la LOMLOE no lo ha prohibido. La LOMLOE tiene un déficit claro de que todos los recortes que se hicieron en el momento de la crisis financiera, que se hicieron por ley, por Real Decreto, no se derogan igual por ley, igual por Real Decreto. Bien es verdad que todas las alianzas, las mayorías que había en el Parlamento no hacen posible los avances que fueran suficientes, pero nosotros, bueno, me parecería muy positivo que el gobierno de coalición se peleara por el Ministerio de Educación, porque realmente necesitaríamos decisión, porque al final ahí tenemos uno de los pilares claves, lo estamos viendo, en el sentido de lo que pasa en Madrid, ¿no? Privatización, más dinero a los sectores privados que a la pública, de una manera normalizada, naturalizada, pero por otra parte también todo lo que tiene que ver con ser una máquina de segregar, de excluir alumnado, de generar desigualdades, desequilibrios regionales, y todo eso en un marco normativo que lo permite. Nosotros tenemos una estrategia jurídica de recurso permanente, de buscar los resquicios para recurrir, pelear también ahí, además de las movilizaciones, la calle con la sociedad, y resulta que nos encontramos en algunas cuestiones con una barrera que la propia ley lo permite, la propia ley orgánica. Y en ese sentido, bueno, yo quiero ser muy crítica y establecer un discurso. Me gustaría que fuéramos capaces de, con humildad, también desde la izquierda, generar un discurso crítico, porque en la educación estamos todavía en la transición, o sea, estamos muy atrás, muy atrás. No hemos sido capaces de abordar los problemas de fondo que tenemos. Elementos curriculares positivos son esa incorporación de los enfoques 2030, como decía, que bueno, pues resulta que llegan a Madrid y los recortan, como comentábamos antes de entrar, los recortan también, hay elementos de horarios, hemos hecho también un recordatorio que voy a poner los ejemplos, es que se puede tener las mismas horas de biología, que ahí se estudia alguna cosita, ¿no? De de dónde venimos, evolucionamos, etcétera, pues es que se estudian las mismas horas de religión. ¿Esto cómo puede ser? O sea, ¿esto cómo puede ser siglo XXI? Y quiero decir, y con una ley que se ha hecho desde un gobierno progresista. Quiero decir, esto, por eso digo que bueno, que si queremos cambiar esto, tenemos que ser críticos con esos resquicios que bueno, no sé si en esta legislatura habrá unos equilibrios de fuerzas que hicieran posible pues hacer que estas mejoras se pudieran producir, pero el debate tiene que estar ahí para que podamos abordarlo, ¿no?
Por otra parte, también en cuanto a también déficit, que le voy a dejar, hemos hablado de repartirnos un poco los temas y a ir a la parte más del propio profesorado, decir que, bueno, no se ha hecho estatuto docente ni regulación de los profesionales. Esto sigue estando pendiente desde la transición también, desde que se aprobó la primera ley orgánica, no tenemos un estatuto docente, y luego tenemos también muchos déficits en cuanto a las condiciones laborales del profesorado, mucha precariedad, mucho profesorado interino con oposiciones que no es el modelo de acceso que queremos, ahí lo dejamos también abierto, y también con unos sistemas de desarrollo profesional que permiten lo que pasa también en Madrid. Ahora mismo, hoy mismo nos estamos ocupando de lo que pasa con los centros que luchan. Por ejemplo, han luchado estas semanas contra la falta de profesores o contra la gestión de las becas de comedor y son llamados al orden, son represaliados. Hoy hemos tenido que quitar un Twitter, un hilo de tweet de los colegios que han hecho ayer caceroladas, etcétera, porque han sido llamados al orden, nos han pedido los centros que quitemos los tweets y haremos una protesta formal, no nos ha dado tiempo a difundirlo todavía, pero eso también se permite en el marco normativo. No se establece con claridad pues, la independencia del profesorado, esa libertad de cátedra que también está en la Constitución, junto con el 27, en una comunidad como Madrid, la ambición, la aspiración es vulnerarla. Recientemente oíamos a la presidenta Ayuso, como decía, que va a supervisar ella y quien ella diga los libros de texto. Eso es censura y eso ella aspira a hacerlo en el marco normativo. Tampoco se garantiza en Madrid la independencia de la inspección educativa, que debería ser absolutamente independiente para que efectivamente no estuviera digamos, bajo la supervisión de la propia presidenta y de sus grupos afines, que aunque os pueda parecer muy exagerado, son unos tentáculos muy desarrollados, porque en Madrid, en educación, el equipo de confianza, el equipo de gobierno está totalmente desarrollado en torno a círculos de confianza, círculos de poder vinculados casi directamente, casi personalmente a Ayuso, porque es un tema en el que la guerra cultural que está haciendo la derecha extrema y la ultraderecha pone mucho énfasis, porque la educación para ellos es un campo de batalla importante, ¿no? Entonces, eso también está ahí y esto puede pasar con la propia ley orgánica. En ese sentido también peligros, riesgos, pues lo que habréis oído, y voy terminando digamos en la traducción política, la parte más de traducción política. Todo lo que tiene que ver con el PIN parental, también esta cuestión que está llevando la ultraderecha y que la derecha ultra o extrema, o que es el propio Partido Popular, está llevando también, que tiene que ver con cómo nos llevan a las familias a los centros para quejarse de si estamos estudiando la ley a Darwin o la evolución, o en historia si estamos abordando elementos de la España reciente o elementos como se está trabajando la propia, lo que llaman la conquista de América, la hispanidad. Son claves que están muy en su discurso permanente en Madrid. Todo eso lo tenemos muy permanente, ¿no? Yo lo quiero también ahí dejar para el debate, porque esa guerra cultural la están dando por varias vías, y una es la propia educación. Y quiero terminar diciendo que en Leganés, concretamente, el centro que difundimos a través de Twitter, las acciones que hicieron ayer, han sido unas propias familias que han ido contra el centro diciendo que habían manipulado a los alumnos. Es decir, ¿y eso de dónde viene? Ahora mismo en Leganés acaba de cambiar el ayuntamiento. Son esas propias redes que se han formado y se están ampliando, a través de las cuales, pues ya digo, se entra en los centros, y aunque hay avances, pues el marco normativo pues lo permite. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces no sabemos de lo que nos están hablando. Las familias se sienten desarmadas, impotentes, desbordadas, ¿no? Porque la ley permite también que no haya suficientes plazas públicas, ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ni en FP.
Nos excluyen del sistema, vamos a la privada, en la privada hay unas supuestas becas que no lo son, que es un copago para matrículas en formación profesional de élite a las que las familias trabajadoras de clase obrera no podemos acceder, y realmente muchas veces los profesores estamos viendo con mucha impotencia que se excluye del sistema. Nuestro sistema educativo aquí en Madrid es una máquina de excluir, es el más desigual de nuestro entorno con el nivel económico que tenemos, con nuestro PIB. Solo estamos por encima de nosotros, solo está Hungría. Recordemos qué modelo político y que hay en Hungría, pues Madrid está detrás, con las tasas detrás de lo que está pasando en Hungría. Normalmente somos los segundos cada año en esta exclusión, desigualdad, etcétera. Y todo eso es en el marco normativo, que es por donde yo quería introducir el tema, sin entrar en otras cuestiones que evidentemente dejo ahí. La ley orgánica regula el currículo, que es lo que estudiamos, lo que aprendemos con esos elementos, regula pues todo lo que acabo de decir de participación, regula la igualdad de oportunidades, regula también el régimen del profesorado, el régimen de la inspección y el régimen de todo lo que es pues la orientación educativa, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso está dentro de la ley orgánica. Pero yo quería centrarme en estos elementos generales para introducir el debate. Vale, pues muchas gracias, Isabel. Y bueno, luego ya yo he ido apuntando cosas luego para el debate, que me han parecido interesante debatir lo de la Agenda 2030 y tal, que esta agenda social comunista según Vox, que habla de algo tan radical como salvar el planeta donde vivimos. Entonces, me parece un debate interesante. Y nada, pues Aida, cuando quiera. Bien, pues centrándonos en la parte que tiene que ver con, bueno, con las condiciones que se generan dentro de los centros, estos agravios, ¿no?, comparativos que tenemos, que también pues dentro del marco normativo son posibles, ¿no? No es menor que se escuche, ¿no?, normalmente cuando nos movilizamos o cuando hablamos el profesorado, que las condiciones laborales del profesorado de la Comunidad de Madrid pues, son de las peores, ¿no?, de España. Y esto es así porque bueno, pues se ha venido permitiendo que de manera general entre territorios pueda haber estas desigualdades, ¿vale? Estas desigualdades afectan a nivel laboral, pero afectan luego también al propio alumnado y a los centros, ¿no? ¿Qué engloba esa precariedad? Pues bueno, por un lado, lo ha comentado antes Isabel, todo lo que tiene que ver con los recortes que hicieron cuando la anterior crisis económica, ¿no?, la de la burbuja inmobiliaria, a nosotros, al cuerpo de docentes, no se nos han devuelto, pero es que esta ley tampoco nos lo devuelve. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el horario lectivo, que es algo difícil, ¿no?, de explicar hacia afuera, al externo, a las familias, porque parece que el profesorado está hablando de trabajar menos horas, pero no habla de trabajar menos horas, habla de trabajar la misma jornada laboral, pero estar más horas dentro del aula o más horas preparando calidad educativa fuera del aula, porque claro, no se trata de que el profesor llegue, abra la puerta del centro, entre en el aula, se siente y suelte durante toda su jornada laboral cosas al alumnado que luego no tenga tiempo para preparar, no de manera aislada e individualizada, sino coordinándose con el resto de profesores, porque es bueno que vayamos un poco de la mano, ¿no?, y que vayamos todos con un mismo proyecto, que tengamos ideas comunes, que trabajemos en ese sentido. ¿Qué pasaba antes? Pues que teníamos esas 2 horas de las que hablamos ahora, cada docente menos, que no es que se fueran a su casa, sino que estaban allí trabajando, atendiendo a las familias, tutorizando, preparando proyectos, y eso nos daba la capacidad de tener más personal. Eso significa más empleo también, ¿vale? Pero también significa más calidad y más atención al alumnado. ¿Por qué? Porque teníamos aulas de enlace, teníamos todo esto que llamamos la compensación educativa en educación infantil y primaria, por ejemplo, que es muy importante en esas edades tan tempranas, porque no estamos hablando de alumnado que tenga una necesidad educativa diagnosticada, sino que, bueno, pues en un momento de su vida necesita un apoyo adicional por algo que le suceda o, bueno, porque no siempre estamos al mismo nivel. Y se podía dar esa compensación educativa. Ahora hemos perdido todo eso en los centros públicos porque, ya os digo, entramos y tenemos la jornada completa dentro del aula.
Y diréis, ¿pero esto es solo en Madrid? Pues sí, esto es solo en Madrid, el resto de comunidades han ido regulando esto, pero no porque la ley les obligue, que debería de ser, porque se nos quitó con un Real Decreto. El Real Decreto obliga, pero lo que hacen ahora es mandar unas instrucciones de recomendación a los territorios, que dicho sea de paso, pues aunque suena así un poco, al final es un bonito rollo de papel higiénico en el váter de la señora Ayuso, porque puede hacer lo que quiera con ellos, son unas recomendaciones al territorio y, por supuesto, Madrid no iba a decidir en esto hacer lo que se le mande, sino todo lo contrario. Con esto no solo perjudica al profesorado, sino pues, que perjudica a los centros educativos. Nos falta personal, encima no les llaman, empieza el curso en un calendario escolar completamente distinto en cada una de las comunidades también. Madrid ha querido correr mucho, han decidido que el profesorado somos una especie de guardería educativa donde las familias vienen a soltar a sus hijos para poder ir a producir lo antes posible, donde no importa si está el profesorado o no, ni si tiene preparado la parte educativa, porque tú sueltas a tu hijo y yo creo que las familias tendrán un deseo de recoger al niño no solo en buenas condiciones, sino con algo más, que haya aprendido algo, que no sé, o sea, no le sueltas en el colegio como en el parque de bolas. Pero resulta que la Comunidad de Madrid decide que nosotros somos cuidadores de un parque de bolas o algo así. Por eso tampoco importa la ratio. Esto tampoco nos viene a regular unas ratios estatales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en la Comunidad de Madrid tenemos 25 con suerte? Porque eso sería que cumplan la ley en primaria o 30 en secundaria, cumpliendo la ley, que en muchos casos no la cumplen y meten más niños, hasta un 10% adicional, que se lo sacan también de la chistera, porque eso fue una medida que se puso también en esa crisis económica. Se añadió un 10% adicional para la ratio, pero Madrid lo sigue aplicando porque vivimos en esa crisis inmobiliaria aún, ¿no? Entonces, claro, todo esto se va sumando en agravios comparativos. No somos una comunidad atractiva para trabajar en educación. La mayor parte del profesorado, bueno, pues si puede salir de aquí, porque claro, no todo el mundo también puede permitirse cambiar sus vidas, pero el que puede, pues inicia sus vidas fuera, porque al final pues van a otros sitios donde las ratios, pues estamos hablando de que pues están en 20, están en 15. Aquí para que te abran un grupo, se supone que la mitad de la ratio deberían de abrir un grupo en la pública, ¿no? 12 alumnos, ya tendríamos un aula y no las abren. Pero, sin embargo, en la concertada y en la privada nos encontramos que con 8 alumnos y con 7 alumnos no les cierran el aula. La pagamos entre todos, pero no la pagamos en la pública. A esos niños se les desplaza, a esas familias se les manda a otro barrio, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones creemos, nosotros que hablamos mucho de crear un único cuerpo, a veces hablamos de lo del único cuerpo, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Con que podamos tener las mismas condiciones todos, no solo a nivel territorial, sino también de escalas de profesores. No sé si sabéis un poco, hace muy poquito hemos conquistado un pasito más dentro de este tema de leyes educativas. Con el gobierno estatal se llegó a un acuerdo para que el profesorado de formación profesional, que hasta ahora se le consideraba de la categoría de los maestros, cobraban como los maestros, han pasado a la categoría de secundaria, ¿vale? Y bueno, ha sido una pelea larguísima, no ha sido una cuestión de un año o dos. Comisiones Obreras ha estado ahí desde el primer momento, pero todavía nos falta algo más. Es que el cuerpo de maestros tiene la misma titulación y siguen cobrando menos y se les considera menos, de hecho. O sea, es que directamente tienen una escala inferior. Con lo cual, pues lo mismo, tenemos muchos agravios comparativos entre el cuerpo y entre territorios. Y bueno, ¿dónde se ve esto reflejado? Que lo iréis todos los veranos en las oposiciones, que salimos con esos informes, con esos datos, pues al final el reflejo está en qué sistema de acceso tiene el profesorado, ¿no? Esto también lo podía englobar esta ley, podía haber regulado algo, pero el sistema de acceso también pues tiene unas desigualdades territoriales tan grandes que en Madrid hacemos muchos más exámenes, muchas más pruebas para poder acceder. Además se nos critica mucho más porque habréis visto muchísimas veces que, sobre todo en la etapa de Aguirre y de Lucía Figar, que se hacían documentos para hablar de que el profesorado en los exámenes de las oposiciones no sabía escribir, no sabía leer, no sabía sumar. Y claro, ¿cómo nos iban a dar una plaza si los pobrecitos no saben, ¿no?, ni hacer la O? Entonces, hacen una serie de pruebas que no son pedagógicas, que no tienen nada que ver con que esos profesores estén capacitados o no para dar clases, sino pruebas memorísticas
que no van a acreditar ni que el que tiene muy buena nota sea maravilloso, ni el que tiene muy mala nota sea muy malo, no les dejan acceder si no superan esas pruebas memorísticas a la parte pedagógica, a la real, a la de la programación, a la de la unidad didáctica. Todo eso aquí no importa. Bueno, ya hemos dicho que somos cuidadores de un parque de bolas, o sea que bueno, también va un poco relacionado. No te van a hacer ese tipo de pruebas para que cuides a niños en una guardería, ¿no? Entonces, bueno, al final el sistema de acceso está viciado. Hemos podido demostrar al conseguir estas pruebas que se llaman ahora de estabilización, que lo que hemos intentado regular es que en España pues tenemos una de las más altas tasas de interinidad de Europa y bueno, pues hay una regulación europea que nos viene desde fuera, que el gobierno estatal puso en funcionamiento para que los territorios los solventases, ¿no? Porque tenemos que llegar a un 8% mínimo de tasa de interinidad. Deciros que en Madrid estábamos en el 20 y pico % en secundaria, pero hay algunas comunidades, en este caso es verdad que aquí no éramos las peores, que rozaban el 50% de sus plantillas siendo interinas. Tampoco lo vamos a alcanzar con lo que ha hecho el gobierno. Es verdad que lo que decíamos antes, ¿es positivo? Sí. No creo que lo hubieran hecho si hubieran estado otros. Han dado el paso de negociarlo, de dar la posibilidad de que haya un acceso, se ha dado esa probabilidad este año, se ha notado que un acceso de estabilización en el que los profes pueden hacer todas sus pruebas y demostrar su valor pedagógico y didáctico dan unos resultados mucho más positivos que las otras pruebas, porque se han producido a la vez en el mismo verano y eso nos ha podido hacer poder analizar los dos sistemas de acceso y no tienen nada que ver. Entonces, pero aún así son precarios, no vamos a llegar a ese 8% de interinidad o yo lo que me temo, y quería ya cerrar por aquí, es que van a intentar calcularlo todo como peras con manzanas. Es decir, van a decir, yo mezclo los que han aprobado de primaria con los que han aprobado de secundaria, con los de FP, los meto en la Thermomix y digo 8%. Y luego tienes en tecnología pues un 50%. Pero lo compenso con que en el otro tengo un 2%. Entonces, al final eso no es real. Porque si tienes algún cuerpo, algún acceso o alguna especialidad en la que el profesorado es interino porque no supera las pruebas de acceso, tienes un problema en las pruebas de acceso y estás perdiendo personal y se están yendo de Madrid, se van. Entonces, al final, claro, ¿quién se queda aquí? Pues porque sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid la oferta de plazas es grande y cuando necesitas trabajar, pues necesitas trabajar, pero en cuanto puedes, te vas fuera y bueno, pues cambian tus condiciones laborales y económicas. Vale, pues muchas gracias, Aida. Si os parece, abrimos turno de debate. Yo sí que tenía alguna idea, iba apuntando un montón de cosas. No sé si alguien quiere intervenir o rompo el hielo. Vale. Isabel ha mencionado esto de la Agenda 30, que bueno, entiendo que este plan de la que viene de Naciones Unidas, de ese organismo sospechoso de ser social comunista, que dice algo tan básico como salvar el planeta. La LOMLOE tiene una cosa muy buena, a mi parecer, que es todo lo que tiene que ver con elementos transversales, como ella ha dicho. Y que a mí, por ejemplo, como profesor de historia, me sirven de paraguas y de escudo para decir, si yo le enseño el antifascismo a mis alumnos, no oiga ustedes que los principios de la democracia, del feminismo, de la igualdad vienen en la ley. Ese es mi escudo. En ese sentido, si eres un profesor implicado en la cultura democrática y en un concepto democrático de la educación, es bastante positivo. También tiene otro aspecto positivo la ley educativa, que es el aprendizaje por competencia. Positivo sobre el papel, luego muy difícil llevar a la práctica. El aprendizaje por competencias, ¿qué es? Que lo ha mencionado también. Yo siempre lo explico como algo que yo como profesor de historia, no es tanto saber que el 18 de julio en España, en el 36, hubo un golpe de Estado, que también, sino saber tener las herramientas para identificar lo que es el fascismo, que es una cosa distinta. Porque sabiendo identificar lo que es el fascismo, no hace falta que te memorices que el 18 de julio del 36 hubo un golpe de Estado. El camino al final, la meta vas a acabar, lo que cambia es el camino, lo que cambia es el medio. En vez de memorizarme, adquiero la herramienta para identificar lo que es el fascismo. Y ya acabaré
desarrollando una de las competencias que es la competencia ciudadana, que habla de la democracia, la formación como ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese sentido es muy positivo. Problemas negativos que son muy difíciles de llevar a la práctica con la precariedad que señalaba Ida. Yo, por ejemplo, ella que decía lo de no es que queramos trabajar menos, que queremos trabajar mejor. Otro de los aspectos positivos de trabajar por proyectos es la transversalidad, la atención individualizada al alumno y a la alumna. Y yo, por ejemplo, tengo una alumna que tiene problemas de comunicación lingüística, pero que la chica es una crack con temas audiovisuales. Tengo una compañera en el instituto que es profesora de audiovisuales, que siempre que me cruzo con ella tengo que hablar contigo, pero no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para poder desarrollar eso que la ley me dice que puedo hacer y que debería hacer, de hecho, según la ley. No tenemos tiempo para hacerlo porque no tenemos tiempo para reunirnos, porque tenemos que rellenar papeles, continuamente rellenando papeles, estar en clase, que no es que el trabajo de un profesor no es solo estar en clase, se trabaja mucho más, de hecho, fuera que dentro de clase. Y entonces, pues bueno, una ley, como hablábamos antes, muy bien intencionada, sobre el papel suena todo muy bien, pero luego el eterno problema del dinero. Al final todo cuesta dinero. La ratio, cuando la prueba inspección está bien, ¿no? Yo tengo alguna clase que tampoco cumple la ratio, pero como lo dice inspección, pues las cosas son ilegales hasta que lo dice inspección. Entonces ya, pues bueno, ya la ley es más laxa. Si quien la tiene que aplicar te dice que bueno, que tampoco... y luego todo el tema curricular también es bastante positivo. El tema curricular es los contenidos como tal. Es una ley bastante abierta en ese sentido. Da bastante libertad de cátedra, pero luego nos encontramos con que en Madrid, como decía Isabel, pasa todo lo contrario. Que al final lo que la ley estatal, el nivel superior, te deja unos contenidos, una forma de organizarte relativamente abierta. Aquí te cercenan bastante tu capacidad de maniobra. En el caso del temario de historia, que como todos podéis intuir, es bastante sensible, sobre todo la historia contemporánea, o como ella decía antes de la conquista de América, la reconquista, que también forma parte de la guerra cultural, aunque siempre que pensamos en memoria histórica, memoria democrática, guerra cultural, nos vamos a la guerra civil, y el término conquista de América también forma parte de la guerra cultural, y el término reconquista también forma parte de la guerra cultural, y decir que Altamira era España también es guerra cultural. La Dama de Elche. Que la Dama de Elche era española también es guerra cultural, aunque a lo mejor cuesta más focalizarlo porque parece como más lejano, como que ahí no había republicanos y franquistas luchando, pero también forma parte de la construcción de un discurso concreto de la nación española inexistente, porque los de Altamira no tenían DNI, y por tanto, como en su DNI no ponía nada, españoles no eran, ¿vale? Y en el caso de la Comunidad de Madrid, para el contenido que lo hemos comentado antes, del currículo, de los contenidos que hay que dar y de las competencias que hay que desarrollar, te encuentras cosas como competencia específica de la asignatura de Historia 6, los países de Asia, América, tal, y ya. No te habla nada de la conquista de América, no te desarrolla, te cercena, está recortada, tal cual, de la ley estatal. Luego el nivel autonómico lo aplica como le da la gana, y en este caso está recortado, que se nota que es que el Word le dieron a borrar y lo dejaron en algunos casos a medias que fueron tan cutres que lo dejaron así. Y es muy evidente en todo lo que toca temas de valores democráticos, de memoria democrática, de siglo XX, que además, aspecto bueno que puedo señalar yo como historiador de la ley educativa, en cuarto de la ESO por fin se dedica el curso entero a dar el siglo XX, que es el siglo por excelencia que siempre se deja sin dar en historia. Por fin se dedica un curso, porque es verdad que, bueno, Altamira es importante también, todo es importante, pero al final
la construcción de nuestra sociedad y lo que hoy somos como sociedad bebe principalmente del siglo XIX y sobre todo del XX, evidentemente. Y es ese siglo que, claro, luego nos encontramos barbaridades que nadie sabe quién es Franco, nadie sabe quién es Hitler y creen que, bueno, pues que es un señor que sale en películas. Y que lo vemos como algo ajeno, porque no son contenidos, claro, no son contenidos que interesan. Aspectos positivos sobre el papel de la ley, el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje es atención, digamos, individualizada al alumno, entender que cada alumno, que cada alumna tiene unas necesidades, tiene unos ritmos de aprendizaje distintos y que hay que intentar adaptarse. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo me adapto a los distintos ritmos de aprendizaje si tengo 30 ritmos distintos de aprendizaje en el aula? 30, como decía Aida, en el mejor de los casos cuando se cumple la ley, porque ya os digo yo que no se cumple. Que el aula que tiene menos de 30 o 30 es para echarle una foto y marcarla y ponerla en el BOE como ejemplo único, excepción que cumple, excepción de cómo, para que se enteren de cómo va. Y bueno, yo es que puedo decir sí. dos cosas. En relación con lo que tú estabas describiendo de tu día a día, o sea, yo creo que nos puede servir como ejemplo, cruzándolo con lo que concretaba Aida, sobre la proletarización en la que está la profesión docente. Esto no es casual ni es menor. O sea, nos sonará, a mí mi trabajo cada vez se parece más al de mi padre que trabajaba en una fábrica. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente produciendo hacia personitas que sean muy productivas cuanto antes, como señalábamos, y además mucha burocracia, mucho papel, por supuesto sin tiempo para coordinarnos, organizarnos, atención a nosotros mismos como sindicato de clase de lucha, cada vez nos cuesta más organizar a los compañeros y compañeras porque no hay tiempo para hacer una asamblea. No tenemos tiempo para hacer las reuniones. O sea, nosotros llegamos a un centro, si queremos hacer una reunión, una asamblea para contar y recoger y organizarnos, tenemos 20, 30 minutos, Vicente, Aida, así corriendo, pum, 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 no hay tiempo. Y a veces es el único momento que se nos juntan los compañeros y compañeras que nos quieren contar lo que pasa. Entonces esa proletarización no es menor porque eso ya marca el sistema. Marca totalmente lo que quieren de nosotros y para eso fue uno de los objetivos de los recortes. Recortarnos para también recortarnos en la posibilidad de articular una formación también para nuestros alumnos y alumnas. También lo de los recortes de plazas, etcétera, en formación profesional es muy, muy claro. También es como a los hijos e hijas de la clase trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras, es que no hay opción. En Madrid tenemos muchos compañeros y compañeras que acuden a nuestra federación a decirnos no tengo plaza, ¿qué hago? Lo tengo en casa, lo tengo en el sofá y no sé qué hacer. Y es que hay cientos de miles en Madrid de jóvenes que no tienen oportunidad, que están ahí, ¿no? en la exclusión. Y luego hay otro tema que tiene que ver con el control también, ¿no? Con el control, ese control permanente a través de la burocracia, los papeles, esa inspección que no es independiente y el estar encima para controlar el sistema. También el control ahí de los propios alumnos y cómo los recortes también se engarzan en una realidad para que esa realidad, al final la ley quede en papel, no, pues el DUA es muy interesante, pero el DUA, si las ratios son altas, si no hay profesores suficientes, porque al final de todo lo que estamos hablando es que para que haya menos ratios o para que haya otra distribución horaria, necesitan más profesores, nos lo recortaron y no han vuelto, por lo tanto todo esto al final pues no se puede aplicar como tal. Y luego yo quiero recordar que en Madrid el odio que siente el Partido Popular, que empezó a liderar ese odio contra el profesorado, Esperanza Aguirre, y que lo ha heredado con más virulencia todavía Ayuso, la presidenta Ayuso, tenemos que recordar a nuestros compañeros y compañeras, los maestros y las maestras de la República,
que fueron unos de los perseguidos, represaliados, asesinados. Somos un enemigo para ellos. Es que eso es así, lo vimos en la Marea Verde y lo vemos hasta ahora. Es que hay una percepción hacia el profesorado de la enseñanza pública como enemigo, adversario, a doblegar, a batir. O sea, las últimas declaraciones de Ayuso en ese sentido también son muy duras, ¿no? Quitarnos derechos, quitarnos condiciones laborales, quitarnos esa capacidad de pensar, opinar, etcétera, estar controlados, PIN parental, ponernos a las familias en contra y esa inspección. Bueno, yo quería aportar esas dos cuestiones. Proletarización, vale, venga. Con la LOMCE, ¿no? Con la ley BERT y tal, una de las cuestiones que se puso mucho énfasis fue en educar en el emprendimiento, ¿no? O sea, como que todos los chavales, o sea, una de las patas que empezaban a dar en tercero de la ESO era enseñar a ser emprendedores. Y la pregunta es saber si el LOMLOE mete mano a eso, porque se estaba hablando antes de todo el tema de la Agenda 2030, ¿no? Todo esto, si el LOMLOE mete mano o seguimos haciendo emprendedores, pero progres. O sea, lo mantiene. No, creo que porque me parece importante, porque una cosa es para qué es para dónde va la educación, o para crear pequeños autónomos que se creen burgueses y no lo son, ¿no? Y al final hay un montón de frustraciones y la universidad como una maquinaria de hacer obreros formados técnicamente, pero no desde un espacio de reflexión, ¿no? Y si la LOMLOE, o sea, porque para eso era también una parte de la, ¿no? O sea, todo el modelo educativo que tienen desde la derecha, y saber si la LOMLOE le mete mano o lo hemos dejado en un segundo plano. Lo hemos dejado. Lo hemos dejado de manera que tú lo tienes como es de la parte troncal que pueden decidir las comunidades autónomas. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de Madrid, pues aquí en todo su esplendor. El emprendimiento, la educación económica, bancaria, bueno, todo ese tipo, claro, pero es una opción que tienen las comunidades autónomas, lo hemos dejado. Es que de los avances que hizo la LOMCE, bueno, la contrarrevolución educativa hasta donde llegó, lo que hemos conseguido revertir y recuperar es una parte, pero hay otra que se ha quedado. De ahí mi tendencia a ser señalar la parte crítica más cuando tenemos que construir un discurso y una alternativa y una lucha desde la izquierda social, política, cultural. O sea, no puede seguir pasando que en la izquierda no haya una preocupación estratégica, prioritaria sobre la educación. O sea, tenemos que coger la educación como una prioridad, como se hizo en la República, estratégica, prioritaria. Desde la República no lo... Eso es. Venga, ya me callo. Porque yo Digo, yo también quería... Pero habla y... Otra pregunta luego es que... sobre que yo no tengo ni idea de la LOMLOE, ¿vale? Yo vengo aquí a que me... no tengo ni idea. ¿Trata el tema del asociacionismo estudiantil? Es decir, algo de fomentar dentro de los centros la participación del estudiantado, ¿no? Porque eso siempre ha habido como, ¿no? Una reglamentación concreta, la participación en los cursos, todo esto, ¿no? Sí, eso, que en la ley BERT también fue como cercenado. Vamos a empezar a cargar esto. Si en esta ley se recupera algo, se recupera todo lo que había, que no creo, tampoco había mucho, ¿no? O sea, ¿cómo está toda esa parte de la participación del estudiantado? Porque al final también el instituto, ¿no? Las medias sobre todo, es una parte, siempre es una parte importante, ¿no? De la parte de educación, más allá de los contenidos, lo que hablábamos antes, ¿no? De la democracia, de entender los centros como un espacio democrático. Y ya me callo, eran las dos dudas que tenía. Pues se recupera, pero no es suficiente. Y aquí también, como en otros elementos de la participación, tampoco hubo toda la participación que nos gustaría que hubiera habido. Porque realmente aquí hay, en el elemento participación del alumnado, hay un elemento de organizar el pensamiento crítico, la rebelión, la insumisión, una serie de cuestiones que, claro, tampoco ha habido ninguna propuesta gubernamental que haya querido promover esto exactamente. Es verdad que hubo más participación, se recortó con la LOMCE, se recupera, pero no toda la que nos gustaría. Y de hecho, cada vez que hay una huelga estudiantil,
tenemos la misma pregunta, si se pueden poner exámenes. Lamentablemente tenemos muchos compis que si pongo examen, que si ese día evalúo, que estamos siempre como... También nos cuesta incorporar esa participación. Bien, es verdad que fijaos el contexto en el que estamos. O sea, es un contexto en el que nos han individualizado, estamos fragmentados, nos quieren separar, corporativizados, estratificados en nuestra categoría, desbordado de trabajo y con burocracia, pues es muy difícil tomar conciencia en ese contexto. Trabajar en la toma de conciencia de colectivo, que el alumno del estudiante no es tu enemigo, el enemigo y quien te pone esas condiciones es otro. También ese es un tema, claro, ahí nosotros tenemos mucho papel y mucho trabajo y mucha lucha por hacer, ¿no? Pero la situación, el contexto, aunque la ley ha hecho avances, tiende a que haga difícil que se promueva esa participación real. También los estudiantes están también en una situación familiar complicada. Hay muchos estudiantes que están muy desbordados también por sus propias situaciones familiares, y ojo con la salud mental en este momento, como nos ha dejado la pandemia, la falta de recursos de orientación de psicólogos, etcétera, en los centros. Yo quería decir, bueno, no, es que justo con lo del emprendimiento, yo si no, por cerrarlo, porque me parece muy interesante lo que ha dicho. La LONCE, lo que ha hecho Yolanda del emprendimiento, la LONCE, una de las competencias de las que hablaba, de las destrezas que tiene que adquirir un alumno, era directamente espíritu emprendedor. Y el desarrollo normativo era poco menos que tiene que aprender a montar una empresa. Lo dejaba caer tal cual. Y la LOE no lo pone con otras palabras más bonitas, pero no lo ha derogado. Ahora se llama iniciativa personal y autonomía emprendedora. Aunque lo han puesto en la parte troncal, optativa, o sea, no tiene el mismo, pero ahí lo dejan, ya se ha quedado. Y hay un cuarto de eso, que es cuarto de eso empresa. Eso es. Que se llama así, cuarto de eso empresa. Más empresa, sí. Cuarto de eso más empresa. Sí. Que se llama así tal cual. Yo de todo esto así, en un remix, a mí de la LOMLOE yo diría dos palabras, que me preocupa y me sorprende a la vez dos cosas. Me preocupa que en ese hacer de la ley no se hayan dado cuenta de que lo más gordo que nos habían robado con la anterior ley no se mete en materia de ello, no se mete en harina. O sea, ¿la democracia y participación de los centros se recupera? No. Se ha dado un barniz. Hombre, ¿es mejor que lo anterior? Sí, vale, pero no lo recuperamos. Lo gordo, lo que nos habían arrebatado, que significaba la educación pública de calidad, todo lo que teníamos en la anterior ley no se recupera, y me preocupa que supuestamente en un gobierno progresista de izquierdas, que no se hayan parado a darse cuenta de esto, y si se han dado cuenta, pues me parece igual de mal. Y me sorprende que hubiera una reacción tan grande de la superderecha, de los centros concertados y privados, cuando realmente tampoco les quita lo gordo. O sea, me preocupa y sorprende a la vez, ¿no? Y con esto quería decir una cosa que se ha dicho antes, que no es menor. Y es que se necesita que tú tengas todas las lectivas ocupadas para que no hables con tu compañera, pero para que no puedas hablar conmigo cuando te pueda ir a ver, porque soy tu legítima representante, pero si yo no sé lo que te pasa a ti, pues yo no puedo luchar por ti. Y es que no es menor, es que eso se ha hecho con muy mala idea en la anterior ley, y me sorprende que se mantenga en esta. Y claro que tiene que ver con ese horario lectivo y el por qué en Madrid no lo recuperamos. Madrid salió muy dolido de la marea verde, porque la marea verde apuntó maneras en conseguir, aunque no se haya conseguido al 100%, que la opinión social cambiase ante la mirada de la educación, porque es que éramos los vagos, los de las vacaciones, los que no hacen nada, los tontos que no saben hacer oposiciones. Éramos una serie de batería de cosas que resultó que cuando nació la marea verde, la opinión pública y las familias nos apoyaban y estaban en la calle con nosotros, y eso dolió mucho y fue muy peligroso, y es tan peligroso todavía que evidentemente idearon una ley para que todo lo que pudieran cercenar que tuviera que ver con marea verde, y eso tiene todavía tintes aquí. Y quería decir, y cierro con esto, lo que decía el compañero del horario, que yo cuando lo explico así, pues cuando tienes un cuñado al lado, ¿no?, que le tienes que explicar un poco esto,
Lo del horario lectivo es tan fácil como si pensamos en cuando tú vas al gimnasio o vas a entrenar, ¿no? Tú cuando entrenas, antes de entrenar, ¿qué hay que hacer? Para no hacerse uno daño. Calentar, ¿no? Y después, cuando terminas, estirar, ¿no? Pues es que es lo mismo. Si en el colegio o en el instituto o en cualquier etapa educativa no podemos calentar y estirar, lo que hacemos en el medio lo haremos mal y nos lesionaremos. Y lo que lesionamos son niños, son personas, son vidas, es su futuro. Entonces, es que esa es la comparativa, es que necesitamos primero calentar y luego estirar, porque si no es imposible hacer el ejercicio del medio. A ver si me podéis contestar a un tema. ¿Qué opináis vosotros sobre el dar clase a los niños a través de Internet y que todo ahora o se intente hacer a través de Internet cuando la mayoría de los chavales no tienen ni tan siquiera ordenador? Pues claro, esto se vivió con el COVID. Pues hay dos enfoques. Aquí hay dos cuestiones que hay que pensar. O sea, la educación es socializar, no solamente es discente, docente, ¿no? Alguien que habla y alguien que escucha, pero la educación es socializar. Y la educación liberadora, transformadora, y estoy pensando en Freire, por ejemplo, que es como nuestro gran referente en ese sentido, es una educación que se hace a través del diálogo entre iguales, en el sentido de que diálogo de ciudadanía, pensamiento partiendo de lo que se conoce, contextos relevantes independientemente del nivel social, cultural, etcétera, y esa socialización es transformadora a nivel cognitivo, a nivel intelectual, pero también a nivel competencial, operacional, como decía el compañero, eso de aprender a hacer juntos, aprender a hacer cooperativamente, colectivamente, aprender a organizarnos, es que todo eso se aprende en el aula, se puede aprender además desde pequeños. Y luego, por otra parte, lo que es la emoción y los valores, que también se hace presencialmente. Donde hemos visto, en la pandemia hemos visto alguna cosa muy positiva, que yo pensaba en ella cuando os oía hablar a los dos, que digo, si podemos lo recordamos. Los resultados escolares mejoraron porque bajaron las ratios y había más profes. Entonces, los resultados, y eso sabemos que ya, eso ha pasado, es un hecho constatado, ¿no? Pero también en la pandemia vimos lo que acabas de decir, que hay una brecha brutal, que hay muchísimos niños y niñas que no tienen ordenador en casa, que tienen una brecha, no tienen nadie tampoco que les acompañe, y luego que la pantalla nos fragmenta, nos individualiza. Yo creo que, bueno, voy a meterle caña a esto, o sea, yo creo que sin la pandemia Ayuso no gana las elecciones de las cervezas. O sea, es decir, lo digo ¿por qué? Porque estamos individualizados. Es que nos han fragmentado, individualizado, roto. Es una sociedad más individualista, más desconfiada. ¿Cuál es el discurso? Que si los ocupas, que si me vienen a agredir, que yo solo, yo me lo busco, yo me emprendo yo solo, yo me organizo. Voy en mi coche y en los atascos y, en fin, quiero decir, el componente individualidad y pantalla es muy peligroso, pero es una sociedad mercantil y que yo creo que al neocapitalismo en el que estamos le viene muy bien esa pantalla. Yo creo que nosotros deberíamos combatir esa idea. Menos ratios, más presencialidad, más profesores y más una educación socializante. Desde casa, eso es. Y luego de alguna manera lo quieren dejar ahí. Y luego tu pregunta, que no se me olvide eso, por supuesto, pero luego ojo con los títulos online, porque tu pregunta yo creía que ibas a ir por la FP. O sea, en Madrid hay un montón de títulos de FP que se dan totalmente online, telemáticos. Es un título que vale un pastizal y que es todo negociete para venderte el título, pero en realidad no has hecho una FP
competencial aprender a hacer nada, ni de nada. Entonces, en ese sentido también la enseñanza online tiene la faceta del negocio, porque es muy fácil, llegan empresas pelotazo educativo de otros sectores, ponen una empresa online que no tiene ni por qué estar en Madrid y se ponen a dar títulos. Está mi hija precisamente estudiando ahora y ahora el problema que tiene es hacer las prácticas. Si lo hubiera hecho directamente en un centro, no tendría problemas, pero no tiene dónde hacer las prácticas. Pues fíjate, pues eso es la enseñanza online. Gratis, si quiere. Claro, eso es. Sobre esto, Es una otra cosa. vale, es porque voy a puntualizar también, voy a soltar una idea también que tiene que ver con esto de no solo la brecha digital del acceso que tenga cada alumno en casa, de las condiciones materiales familiares, de ordenadores, tablets, de acceso. Yo, por ejemplo, el otro día me decía una alumna, profe, nos va a mandar muchos deberes a casa. Digo, yo no soy partidario de freíros a deberes a casa por la tarde, porque fuera de aquí no todo el mundo tiene acceso a recursos. Aquí me tenéis todos y todas accesibles, para eso me pagan. Fuera de aquí no me tenéis. El que pueda pagarse un profesor particular se va a pagar y con lo cual la brecha cada vez más y más y más y más y más. El que tiene una tablet, el que tiene un ordenador, el que tiene una familia con buena posición económica, le podrán poner un profesor de apoyo y el que no, no. Entonces, lo digital, lo que también la parte de socialización y, o sea, como que al final son cosas que no nos paramos a pensar muchas veces de, es que hay que mandar deberes para que trabajen. Sí y no, porque mandar deberes también tiene una implicación material por las tardes, al igual que la tecnología, que con la tecnología a lo mejor es como más evidente, no tengo un ordenador, pero por ejemplo los deberes fuera de clase también va por ahí por una cuestión material familiar de recursos, de que no... Y luego yo voy a ser la pesada de los interinos, pero en la pandemia cuando nos encerraron con el ordenador y unos niños se conectaban y otros no se conectaban, aprovecharon el momento para despedir a los interinos y lo que hicieron fue que con el personal fijo del centro todos los grupos se conectaban con una profe, entonces la ratio ya nos la pasamos por ahí mismo y ya pues no pasaba nada, tú podías tener 75 niños en las pantallas, 50 o los que fueran, porque desaparecieron las ratios y con ellos salarios. Y yo voy a hacer la pesada de los ejercicios, porque lo llevamos a los tribunales. Y el TSJ, el Tribunal Superior, perdimos el recurso. No nos dio la razón, porque nosotros decíamos derecho fundamental a la educación, los niños sin profesor, pues lo perdimos en los tribunales. Claro, también es verdad que el TSJM, bueno, tienen... No es muy nuestro. La Guardia Civil y la secreta. Por así decirlo, no es muy amigo. Tienen algunos amigos, eso que dicen que se lo apañan, ¿no? De esos dicen, esto no lo apañan, pues debe ser que se lo apañaron. Yolanda o... Y ahí por internet digo, una cosa. ¿Vale? Bueno, hay un comentario de Pablo que dice, para crear, habla de lo del movimiento estudiantil y demás. Dice, para crear sindicatos, entre comillas, estudiantiles en institutos, desde Estudiantes en Movimiento, que es una asociación de aquí de la Carlos III. Vale. Bueno, dice, nos reunimos con el gobierno y aunque no se recoge expresamente, se dejó como un stand-by y hay que retroceder el derecho de asociación de la Constitución para poder organizarse. Dice, no se prohíbe, pero tampoco se recoge y depende de los centros poder legislarlo. Eso es. Aunque se trató expresamente con el equipo de la ministra, no se consiguió recogerlo ni dotarlo de un marco legal que permita hacerlo con facilidad como está en las universidades. Claro. O sea que al final la LOPSE que tan criticada nos parece ya hasta buena ley. Pasa que vamos, la LOPSE que criticaron tanto, que como hagan una más... nos va a parecer hasta buena. Luego hay otra pregunta de Julio que dice, ¿en qué lugar queda la concertada y por qué tanto revuelo en las propias escuelas? Porque parece que no es una ley tan ambiciosa como podría ocurrir. A ver, la concertada queda blindada, ¿no? A ver, en Madrid hay una ley maestra que es perfectamente, digamos, legal, constitucional en este marco de la LOMLOE, y hay una ley maestra que se aprobó el año pasado, ahí blinda los conciertos. En Madrid los conciertos educativos duran 10 años, haya niños o no haya niños.
de forma que si no hay niños y niñas, pues lo que pasa es que, como señalaba Aida, cierran grupos en la pública, pero en la concertada no, porque los ciudadanos madrileños hemos firmado un contrato con estos centros que, aunque estén vacíos, les vamos a seguir concertando 10 años. Nos podemos ver en la situación de que, según vengan las nuevas generaciones, que ya sabéis que hay menos natalidad, pues podamos vernos en la situación de que cierren la pública, pero como tenemos un contrato con la concertada de 10 años, pues hasta que no se acabe ese contrato, pues lo mantenemos. Entonces, lamentablemente tengo que decir cómo queda la concertada, blindada. O sea, y es que el ejemplo de Madrid de verdad está claro, es evidente, es lamentable, es gravísimo, porque yo con este tema cada día, de verdad, os lo digo, me indigno, porque es que quiero decir, ¿cómo puede ser que esté pasando lo que pasa en Madrid y pueda pasar y siga pasando? Incluso vamos a más, porque realmente es que, claro, como van viendo que lo pueden hacer, pues un poquito más, porque son sus amiguetes, porque además en Madrid es una máquina de pasta por todas partes y, claro, han robado mucho, han hecho mucha corrupción y en ese sentido, pues claro, hay muchos grupos económicos interesados y realmente la concertada queda con cada vez en más etapas y la privada, porque no solo pensemos en la concertada, en Madrid la privada a través de lo que las becas, lo que llaman becas, que son cheques, son copago, es cheque escolar, es negocio educativo, es mercado educativo. Primero empezaron en educación infantil y la LOMLOE también lo permite, educación infantil, y luego fueron a FP y ahora ya han llegado al bachillerato. Entonces te cierran las unidades de bachillerato, te recortan plazas de bachillerato. Nosotros tenemos informes cada año de escolarización donde lo demostramos y a la vez pues dan esos cheques de bachillerato para derivar al alumnado a la privada. Es que estamos pagando en Madrid que familias que ganan más de 100.000 euros al año reciban un cheque para que sus hijos e hijas estudien el bachillerato en centros exclusivos, mientras hoy, a día de hoy, hay niños en Madrid que no tienen beca de comedor y no comen. Y eso está pasando. Blindada. Se queda la privada y la concertada. O sea, que tanto la zona naranja y está mejor que antes. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿El qué? O sea, que tanto la zona naranja y está mejor que antes. A ver, es que, que son que pensemos que lo que decíamos al principio, la Constitución, el 27.1 es el último, o sea, el 27 es el último que se cierra y ese punto no se puso una I, en vez de todos los españoles tienen derecho a la educación y hay libertad de enseñanza, estuvieron mucho tiempo peleándose y quitaron la I para poner un punto. ¿Para qué? Para que estén al mismo nivel. Y toda la derecha se ha basado toda su lucha en eso, de la libertad de educación. Entonces ponen al mismo nivel la libertad de educación que el derecho a la educación. Es que ahí está una de las claves. Es que efectivamente. Entonces, no perdona. No digo que pensaba que ya has terminado. No, como a raíz del artículo 27. Que hacen, a ver, y espera, digo una cosa que no quería que se me olvidara. Mira, ¿qué hacen los del lazo naranja? Pues toman la calle para ganar espacio. Es que nosotros tendríamos que ganar y nosotras ganar la calle, estar en la calle para que nuestras posiciones hicieran contrapeso. Pero efectivamente los del lazo naranja han instalado a lo mejor en la opinión pública que es que les van a quitar algo, pero si es que no paran de darles más cada día. Sí, bueno, yo por puntualizar que otro de los pecados originales que tiene el famoso artículo 27 de la Constitución es que también sanciona recoge lo de que el Estado garantizará la formación espiritual, religiosa, con lo cual ya la religión no, si no cambiamos la Constitución, la religión no la vamos a seguir comiendo con patatas. Pero eso nos viene hoy al pelo recordar que tristemente los famosos de ayer y hoy, Guerra y González, hicieron algo que está en vigor todavía, y es que se cerró la Constitución y 2 meses después se firmaron los pactos con la Santa Sede, que no se han denunciado, que eso es muy grave. Porque esos pactos son muy graves, son los que realmente blindan la pasta claramente para la Iglesia Católica.
pero lo hicieron 2 días, o sea, 2 meses después de la Constitución. O sea, no entraron, y claro, esto es lo que estaban ayer defendiendo Guerra y González en su presentación del libro. No lo puedo dejar de decir, y esa es la realidad. Bueno, tenías tú y tú, Julio. No, yo con el tema de la brecha, que no es solamente una brecha digital, vuelvo a irme. ¿Qué pasa con la LOMLOE? Y ahora que está tan de moda hablar de lenguas, con el tema del bilingüismo. Porque si algo también crea una brecha muy importante, ¿no?, dentro de la Comunidad de Madrid, nosotros aquí damos clases de apoyo educativo, porque chavales no se pueden pagar academia de inglés, ¿no? Entonces, la LOMLOE, ¿qué viene a decir del bilingüismo? Si lo fomentas, si lo mismo lo dejas así a un lado, no mira para otro lado, respecto al inglés. Bueno, no hablo de las lenguas oficiales, porque al final el inglés no deja de ser una lengua para producir, ¿no? O sea, el inglés es la lengua oficial para producir. El resto de lenguas del Estado que son cooficiales, esas no las tenemos que aprender en Madrid, que es España, y España es Madrid. Entonces, no sé si este tema también se deja así como a un lado y no se trata, o se regula de alguna manera, o directamente pues, seguimos como estamos, segregando a la chavalada con los colegios bilingües en Madrid, sin tener ningún tipo de amparo, ¿no? Porque es también algo que se ve que es una brecha, ¿no? Es una brecha económica, socioeconómica importante entre el alumnado. ¿Quién tiene padres que hablan inglés? ¿Quién no? ¿Quién puede pagarse una academia y quién no, ¿no? Y eso al final en la educación pública también rompe el principio de igualdad. A ese tema no entra como tal. Es uno de los elementos de desarrollo autonómico de la política educativa. Lo del bilingüismo en Madrid fue uno de los experimentos sociales de Aguirre. O sea, fue como en otros elementos. Tuvo mucha visión, porque en España es uno de los países de Europa donde menos se habla lenguas, y bueno, pues todos, vamos, la Academia de Inglés, no sé, me viene una canción, ¿no? La de ¿dónde estarán mis amigos? Bueno, ya lo decía, efectivamente, ¿no? Bueno, pues ya ahí habla de la Academia de Inglés en ese tema, ¿no? Y es que ¿quién no ha ido a una academia de inglés? Yo, que soy de Carabanchel y mis padres, como he dicho antes, soy de clase obrera y trabajadora, pues la academia de inglés, eso iba de suyo, ¿no? Porque tenías que aprender inglés, porque si no, no ibas a tener oportunidades. Y yo ya tengo una edad, pero eso sigue pasando, ¿no? No es de ayer, no se ha mejorado. Ahí Aguirre encontró un nicho de marketing, hizo un experimento social y nos vendió el tema del bilingüismo. Único, porque en todos los otros países de nuestro entorno se aprende idiomas en el currículo oficial. Entonces, Madrid ahí fue pionero, y aquí tenemos uno de los temas en los que desde la izquierda se tuvo miedo, no se reconoció que había que dar la batalla, y entramos en la misma lógica. De hecho, después de Madrid vino Castilla-La Mancha. ¿Nos suena Castilla-La Mancha quién gobierna? Andalucía, Extremadura. Bueno, pues no se ha dado la batalla ideológica con nuestro paradigma propio, con nuestro marco propio. Porque ¿a quién se le ocurre que para aprender un idioma tenga que haber un proyecto bilingüe? ¿Verdad, Aida? Aida es de inglés y lo sabe perfectamente. Más profes, menos ratio, como hacen en otros países, incluso empezar a aprender más tarde, efectivamente, pero no un proyecto bilingüe de esta característica, que en realidad es uno de los elementos de esa agenda neoconservadora que viene de Estados Unidos. Thatcher y Chile fueron los 3 países que pusieron esta agenda en marcha. Entonces ahí uno de los elementos de los pasos de la agenda neoconservadora, capitalista, ultraliberal en educación, es hacer centros especializados. Entonces tú haces centros especializados donde juntas, empezaron bilingües, tecnológicos, semitecnológicos y luego bilingües en alemán, francés. Quiero decir, con esto, ¿qué te pasa? Pues que ningún alumno estudia lo mismo que el de al lado de su casa, su vecino. Entonces, ahí tú haces una segregación, fragmentas el sistema, jerarquizas, y entonces
es un modelo neoliberal. No todos los ciudadanos estudian lo mismo, que tiene que ver con lo que decía Aida también, de esa diferenciación. O sea, yo me río mucho cuando Ayuso habla de igualdad entre españoles, pero si el sitio más desigual es Madrid, entre madrileños no hay igualdad de ningún tipo. ¿Por qué? Por esto, porque... Y ahí está el tema del bilingüismo. Entonces, otras comunidades, en vez de disputarlo, lo han copiado, tanto de gobierno socialista como de gobierno del Partido Popular. Ahora lo que está afortunadamente pasando es que las familias se dan cuenta de que no funciona, que se puede aprender idiomas de otra manera, y hay mucho cuestionamiento sobre el modelo, tanto de las familias como también de los profesionales. Pero fue, y terminó por ahí, en su momento fue una manera de poner a competir los centros, porque donde ponías claro, otro elemento del modelo neoliberal y neoconservador, centros que compiten, en vez de que todos los centros tengan lo que tienen que tener, compiten entre ellos, ¿no? Como si fuera el Corte Inglés y Carrefour, ¿no? Pues eso. Ahí se publicaron los primeros rankings de centros en Sí. los periódicos, o sea... Hasta tal punto que yo ya en 15 días he escuchado, ese es el grupo de los buenos, que es el del bilingüe, Sí. de profesores. Sí. Y yo como, vamos, esto da para otra charla soviet de estas completas, ¿vale? Pero decir que antes hablábamos de la competencia esta del emprendedurismo y claro, la competencia comunicativa debe ser que en esto, de lo del bilingüismo, da exactamente igual, porque una de las bases, uno de los pilares fundamentales del inglés, de la parte pedagógica, es que nos dicen al profesorado, nos marca la normativa que tenemos que desarrollar la competencia comunicativa. La competencia comunicativa va en contra completamente del bilingüismo, porque el bilingüismo lo que hace es el método traductivo, es decir, coge los libros de conocimiento del medio, los libros de plástica, los libros de artísticas, los traduce al inglés y los niños salen de allí aprendiendo a decir meandro, ¿vale? Que es súper importante, si tú viajas a Inglaterra, decir, pues ponme un café con leche y este río tiene un meandro, porque si no, no te integras en esa sociedad, ¿sabes? Entonces... Claro, competencia comunicativa que nos han dicho a todos nosotros, a los que pagábamos esas academias, vosotros no tenéis un buen nivel de inglés, no tenéis bien la competencia lingüística porque vosotros no habéis trabajado en un sistema en el que os enseñaban solo a traducir, ¿no? Eran listados de palabras y al lado lo que significaban en español, ¿no? Y lo que nos enseñan ahora los docentes es olvidaos de ese método, o sea, ¿cómo aprendes tú tu propio idioma? ¿Cómo tienes que aprender la segunda lengua? De la misma manera. Entonces, a ti no te hacían un listado tus padres de mamá, papá, sofá, cama y luego al lado, pero sin embargo sí te señalaban el sofá y te decían sofá, sofá, y cada vez que te sentabas ahí decían sofá, y entonces llega un momento que ese niño cuando se sienta dice sofá. Pues resulta que todo esto que nos enseñan en la universidad, que nos explican, que lo tenemos que explicar en la oposición para aprobar, y que luego llegas al aula y te dan un libro y te dicen toma, meandro. Entonces, pues bueno, y luego es segregador con el alumnado y mucho ojo. Es segregador con el profesorado, porque es una cárcel para el profesorado. Aquellos que se sacan el bilingüismo para poder trabajar, porque lo hacen para poder trabajar, porque si no en la Comunidad de Madrid estás fuera, no pueden volver a su situación anterior. Cuando quieren dejarlo porque se dan cuenta de que la docencia en inglés no es posible, porque pierden capacidades de su propio currículum, no se les permite volver atrás. Ojo, que esto es muy grave, pero es que además te desplaza territorialmente a dar clases a donde a ellos se les ponga ahí mismo en el momento oportuno, porque lo que dice la norma del bilingüismo en la Comunidad de Madrid es que tendrás prioridad para que te den lo que ellos quieran primero en bilingüe y luego ya si eso eliges. Entonces, los que son bilingües encima no pueden elegir dónde trabajar. Ojo al tema, O sea, es una cárcel para todos. Julio quería... Sí, me metido la canción en la cabeza del diálogo de... A la salida del curro, en la academia nocturna, aprender el inglés que tendrán por venir. Que grande. Eso es. Sí. Yo quería abrir una melonada que me toca especialmente, que quería preguntar con el tema de la nueva ley, en qué situación queda el alumnado con diversidad funcional, que el actual modelo que conocemos segrega más que incluye. Pese a el argumento de la inclusión, más bien un niño, una niña se ve relegado
o bien a un colegio de educación especial o bien a estar apartado del resto de sus compañeros. ¿Qué contempla la nueva ley con respecto a eso? A ver, ya sabéis que lo que hablábamos antes del lazo azul, del lazo naranja, el movimiento que se hizo desde la derecha contra la LOMLOE, uno de los ejes tenía que ver con la educación especial, que decían que pretende cerrar todos los centros de educación especial. No es así lo que dice la ley. Lo que sí hace la ley, como también en la Agenda 2030, es incorporar las directrices europeas, que las directrices europeas hablan de que tiene que haber un tiempo para la inclusión generalizada del alumnado en centros ordinarios, lógicamente sin excluir que haya centros especiales y, por supuesto, haciendo una convivencia en paralelo y, por supuesto, ahí está una de las claves, con recursos. Entonces, realmente hay un horizonte para que lo que tú acabas de decir deje de pasar de manera generalizada, pero tal como lo ha planteado la derecha, es una reacción, es poner en la sociedad el miedo de que no van sus hijos a las familias, incluso al profesorado, incluso a los centros, van a desaparecer esos centros y ya no va a haber esa posibilidad para aquellos niños y niñas que lo necesiten de verdad, pues realmente han generado como una reacción cuando el texto lo que hace, y eso acabará ocurriendo porque hay una directiva europea que tenemos que tender todos los países, a que haya un modelo inclusivo. Es que la ciudadanía, los ciudadanos deberíamos estar incluidos y las ciudadanas independientemente de nuestra diversidad, que hablamos de muchas. En este caso estamos hablando de funcional, cognitiva, etcétera. Entonces, la ley ahí da un paso, da un avance porque nos pretende llevar digamos, al marco europeo y caminar en esa dirección. Pero aquí, atención, porque hace falta inversión. Y echamos de menos esa inversión en todos los temas, lo venimos diciendo. Y luego hay temas que no pueden ser a la decisión de las comunidades autónomas si queremos generar un espacio de igualdad, que venimos insistiendo en eso. Entonces, si esto porque es una directriz europea y tiene que producirse, pues hay que destinar fondos finalistas, no para que se lo gasten en lo que quieran o dárselos a sus amiguetes o subvenciones o externalizaciones, sino para que se dediquen a eso, que en este caso sería pues caminar a ese modelo inclusivo que nos marca Europa, que no es un capricho de nadie, ¿no? En ese sentido, pues es un avance, ya digo, con estas características, que es decir, no impediría que haya centros especiales, siga habiendo, porque hay alumnado que lo requiere. Pero sí, yo creo que atajaría una realidad, y es que hay alumnado que con recursos de profesores, ratios, por supuesto, centros accesibles y con todo tipo de profesionales, desde los DUE, que son los enfermeros, a los PIS, todos los perfiles con el profesorado, trabajar fisios conjuntamente y que haya en los centros esa inclusión posible, sin que estén diferenciados, que la inclusión sea en todos los centros. Nosotros decimos siempre el recurso donde está el alumno, no el alumno donde está el recurso, porque en la medida que la alumna va donde está el recurso, concentras y haces guetos, si me permitís la expresión. Entonces no hay inclusión. Tiene que ser los alumnos donde están, donde viven, en el cole al lado de su casa, y el recurso esté donde están los alumnos, los recursos que se necesiten, PTAL y todos los demás recursos que he dicho, los orientadores, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ir cortando, que se nos... Es que ya que podemos estar aquí hasta... Pues ya hay muchas cosas, pero ya no voy a abrir más melones. Bueno, muchas gracias Isabel Laida, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a principio de curso, que está siendo horrible. Aprovecho para denunciar la situación que tienen ahora mismo los interinos en la Comunidad de Madrid, las personas que están en bolsa de trabajo, el sistema caótico que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid con las personas, el tema de adjudicaciones de plazas vacantes de interinos, que está siendo, pues bueno, con todo lo que implica de organizar nuestra vida, de no saber qué va a ser de nosotros
mañana pasado, porque hay unos señores que deciden que el dinero tiene que estar en manos privadas y no en lo que es un bien público como es la educación. Así que reitero el valor que tiene que hayáis venido en un momento tan empantanado, bueno, que siempre está empantanado, pero además en Madrid, pero concretamente además estamos viendo un episodio especialmente grave. Aprovecho también para recordaros la agenda de actividades del SOBES. Como decía, estamos dedicando este mes de septiembre, aprovechando la vuelta al cole, al tema transversal de la educación, que el próximo domingo tenemos un cineforum con la película White Plus, no sé si la he pronunciado bien, yo es que de inglés... Yo soy de la educación pública andaluza cuando todavía funcionaba la educación pública en Andalucía, ya se la han cargado también. Y el próximo miércoles volvemos a tener una charla, miércoles o jueves, está por confirmar, también una charla que pinta muy bien de cómo nos afecta el modelo educativo en Getafe, porque al final otra de las cuestiones muy positivas que tienen los LOE es partir del aprendizaje del entorno cotidiano del alumnado para a partir de ahí construir el conocimiento, que es y por eso es un debate importante que lo tengamos aquí como docentes, como profesionales de la educación en Getafe. Nada, pues muchas gracias por vuestra atención. A vosotros.